¿Alguna vez has sentido ese pellizco en el pecho al pensar que podrías perder a alguien que amas? Un escalofrío que no viene del miedo al futuro, sino del fantasma de pérdidas pasadas. Esta es la historia de Gabriel, un chico que confundió amor con posesión y protección con control. Una historia sobre cómo el miedo al abandono puede llevarnos a herir precisamente a aquellos que más queremos proteger. Y sobre cómo una sola mentira, nacida de la desesperación, puede derrumbar el mundo que intentamos construir con tanto esfuerzo. Esta no es solo una narrativa sobre un tío y su sobrino. Es un reflejo de nuestras propias inseguridades, de esas voces interiores que susurran que no somos suficientes, que el amor es condicional, que cualquier persona nueva en escena es una amenaza para nuestro frágil sentido de pertenencia. Gabriel y Renato lo vivieron de forma visceral, y su viaje, de la ruptura a la reconstrucción, nos enseña algo profundo, que el amor verdadero no sobrevive en el suelo del control, sino que florece solo en el terreno fértil de la verdad y la vulnerabilidad. Prepárate para una narrativa que tocará heridas familiares. Vamos a sumergirnos en la psicología de los celos, en el peso de la culpa silenciosa y en el poder transformador del perdón que no solo absuelve, sino que reconstruye. Te identificarás, te emocionarás y quizás encontrarás un espejo para tus propios vínculos, porque al final todos llevamos una versión de Gabriel o de Renato dentro de nosotros. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharlos? La cancha de deportes de la escuela era, normalmente, un territorio neutral para Gabriel. Pero aquella tarde de martes, el sol parecía incidir con más crueldad, iluminando cada risa que él sentía como un pequeño alfilerazo. El entrenador, con su silbato colgado del cuello, anunció el ejercicio. Parejas, tienen 30 segundos. El movimiento fue instantáneo, un ballet caótico de cuerpos adolescentes encontrándose. Gabriel se quedó parado en el centro, como una isla en un mar que se reorganizaba rápidamente a su alrededor. Aquel segundo de vacilación fue suficiente. Paulo, dueño de una ironía afilada que siempre encontraba el blanco más sensible, no perdió la oportunidad. «Oye, Gabriel, ¿dónde está tu brother? Estás esperando a que venga a salvarte», gritó refiriéndose claramente a Renato. La clase se rió. No era una risa de maldad, sino de complicidad con la broma fácil. Para Gabriel, sin embargo, sonó como un coro de reconocimiento público de su dependencia. Su rostro se calentó. Sus dedos formaron puños a los lados del cuerpo, las uñas clavándose en las palmas de las manos. Miró hacia sus pies, hacia el dibujo irregular de la cancha, hacia cualquier lugar que no fueran los ojos de los demás. La sensación fue física, un vacío abriéndose en el estómago, arrastrando todo hacia adentro, una vieja conocida a la que había bautizado internamente como el vacío. La imagen que invadió su mente no fue la de su tío, sino la ausencia de su tío, y paradójicamente, de la imagen reciente de él riendo con Elena, la profesora de refuerzo, en el pasillo de la escuela semanas atrás. Aquella sonrisa fácil, despreocupada, que antes era solo suya, ahora se compartía. La broma de Paulo, inocente, tocó el nervio más expuesto. La idea de que Renato tenía una vida, un papel, una identidad que se extendía más allá de el tío de Gabriel, y que, tal vez, él ya no era el puerto seguro exclusivo que Gabriel creía ser. El entrenador, percibiendo la incomodidad, terminó por ponerlo en una pareja cualquiera. Gabriel ejecutó los ejercicios mecánicamente, su cuerpo presente, su mente a kilómetros de allí, ya planeando, sin saberlo, los muros que comenzaría a levantar para proteger aquel puerto que sentía que se volvía vulnerable. La casa olía a albóndigas y albahaca. Era la receta que la esposa de Renato, Marina,
solía hacer. Un olor que era, al mismo tiempo, consuelo y fantasma. Renato estaba en la cocina, con el delantal manchado de salsa, revolviendo la olla con una concentración que disfrazaba el cansancio de un día entero en la oficina. La puerta de entrada se abrió y cerró con un golpe sordo. «¿Eres tú, campeón?», llamó Renato, el tono de voz intentando inflar un entusiasmo que no sentía del todo. La única respuesta fue el ruido de la mochila al ser arrojada al suelo y pasos pesados subiendo las escaleras. Renato apagó el fuego, se limpió las manos en el delantal y fue hasta el pie de la escalera. «¿Todo bien, Gabriel?». Desde el piso de arriba llegó un todo, que era todo, menos la verdad. Renato suspiró. Ese patrón se venía repitiendo desde hacía semanas. El chico que solía venir a la cocina a contar los percances del día, revolver las ollas y robar un pedazo de pan antes de la cena, ahora se encerraba en su habitación. La desconexión era palpable, un tercer habitante invisible en la casa. Mientras ponía la mesa, Renato dejó vagar su mente hacia el primer encuentro con Elena. No fue un encuentro, técnicamente, fue un accidente. Había ido a buscar a Gabriel al refuerzo y llegó más temprano. La puerta del aula estaba abierta y la vio ayudando a un alumno con dificultad en geometría. Su paciencia, su forma calmada de redibujar un problema insoluble en algo comprensible, lo impresionó. Cuando Gabriel finalmente salió, ella lo confundió con el padre. Su hijo es brillante, pero insiste en creer que no es capaz, dijo, sonriendo. Renato corrigió gentilmente, explicando. Su vergüenza fue genuina y encantadora. Y en la conversa que siguió, sobre la frustración de Gabriel, sobre la dificultad de abrirse, Renato sintió algo raro. Fue comprendido, no como el tío héroe que sostiene todo, sino como un hombre también perdido, intentando hacerlo mejor. Aquella conversación fue un rayo de sol en un invierno interno que duraba años. Desde la muerte de Marina, se había vestido de fortaleza. Su dolor fue puesto a un lado, primero por el luto abrumador, luego por la responsabilidad urgente de criar a un niño de 10 años que había perdido a su padre. Renato renunció a su carrera en la policía por un trabajo de oficina más seguro y con horario fijo. Enterró sus traumas, la culpa por no haber evitado el atraco que se llevó a Marina, el olor a pólvora, el sonido de los gritos, bajo capas de rutina y cuidado. Elena, sin saberlo, hizo una pregunta que nadie le hacía desde hacía años. ¿Y tú, Renato, cómo estás llevando todo esto? La pregunta quedó resonando. Y ahora, el silencio de Gabriel era la respuesta contraria que temía. Tal vez el precio por sentir un poco de luz fuera sumergir a su sobrino de nuevo en la oscuridad. Puso un plato más en la mesa, por costumbre, pensando en invitarla a cenar algún día, e inmediatamente se arrepintió. La mañana del sábado tenía una luz diferente, más suave, que entraba por la ventana de la cocina e iluminaba el polvo danzando en el aire. Doña Celina, madre de Renato, estaba de visita. Su cabello completamente blanco era una corona de sabiduría práctica, y sus ojos, pequeños y penetrantes, veían lo que las palabras escondían. Estaba ayudando a Renato a secar los platos del desayuno. El silencio era cómodo hasta que Renato, mirando la esponja, dijo en voz baja, como si se estuviera confesando al fregadero: «Mamá, tengo miedo». Celina dejó de secar la taza. «¿Miedo de qué, hijo mío?» «Miedo de estar equivocándome de nuevo, de estar siendo egoísta». Su voz salió ronca. Conocí a alguien, a Elena, la profesora de Gabriel. Ella es buena. Me hace sentir vivo de una manera que pensé que ya no era posible. Hizo una pausa, tragando en seco. Pero Gabriel, él ha cambiado. Se encierra.
Me mira con una cara como si estuviera traicionando a alguien, traicionándolo a él, traicionando a Marina. El nombre de su difunta esposa flotó en la cocina como un aroma fuerte. A veces pienso que es una señal, que no merezco esta oportunidad, que mi lugar es aquí, cuidándolo a él, honrando el pasado. Doña Celina puso la taza en la mesa con un golpe suave, pero firme. Renato, escucha a esta vieja. Honrar el pasado no es convertirse en una estatua. Marina te amaba, te quería vivo, no fosilizado en la añoranza. Amar de nuevo no es una traición, es una victoria. Es decir, que el amor que ella te dio fue tan fuerte que te enseñó a amar de nuevo. Tomó la mano callosa de su hijo. Gabriel también tiene miedo. Él perdió a su padre. Ahora te ve a ti, su último pilar, mirando hacia otro lado. Es natural. Pero tú no puedes dejar de vivir para calmar su miedo. Si no, ¿qué le vas a enseñar? Que el amor es una prisión. Desde el pasillo, sin aliento, con la espalda pegada a la pared fría, Gabriel escuchaba cada palabra. La confesión de su tío cayó sobre él como una sentencia. Me hace sentir vivo. La frase quemó. Entonces, antes de ella, él estaba muerto. La vida de los dos, la rutina segura, las películas del viernes, el desayuno de los domingos. Eso era la vida de un muerto. El discurso de doña Celina, intentando ser sabio, sonó como una justificación peligrosa. Era como si estuvieran en un secreto en su contra, reacomodando el mundo y decidiendo que su miedo era un obstáculo a superar, no un dolor a acoger. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Se despegó de la pared y subió las escaleras despacio, sintiendo que el suelo cedía bajo sus pies. En ese momento, la lealtad que sentía por su tío se torció. Se transformó en posesión y el miedo en una misión, traer a Renato de vuelta a su realidad, a la de ellos, la realidad donde estaban vivos lo suficiente, solos. En su habitación, con la puerta cerrada con llave, Gabriel tomó su celular. La pantalla brillante iluminó su rostro serio, juvenil, marcado por una sombra precoz de preocupación. Abrió la aplicación de notas. El cursor parpadeaba en una página en blanco. Respiró hondo y comenzó a escribir, dando rienda suelta a la lógica distorsionada que bullía en su mente. El tío está distraído. La profesora está ocupando el espacio que es mío. Él cree que puede tener a los dos, pero no puede. Un equipo no tiene dos capitanes. Él es mi capitán. Yo soy su jugador. Si él se queda mirando a otro jugador, yo me quedo parado en el campo solo. Objetivo, hacerle recordar que su equipo soy yo, que su hinchada soy yo, que su victoria soy yo. La gente cuida a la gente cansada. Si siempre estoy en modo poca batería, él va a sentir que necesita quedarse cerca para recargarme. Acción, bostezar más. Frotarme los ojos cuando él esté contando algo de su día. Decir cosas como, la clase fue pesada o hoy estoy un poco lento. Nunca con queja, solo con un hecho. Hacer que él se pregunte, ¿estará bien? Hacerle recordar los buenos tiempos de cuando solo éramos nosotros dos contra el mundo. Acción, soltar frases al aire. Cuando él esté cocinando, ¿te acuerdas de aquella vez que intentamos hacer pizza y se pegó toda en el horno? Reírme solo. Decir, qué buena época. Crear un contraste. El pasado, seguro, divertido, nosotros, versus el presente, lleno de ellas, incierto. No atacarla directamente. Eso es de principiante. Él se pondría a la defensiva. Hay que sembrar dudas. Acción. Si él comenta algo bueno que ella hizo, responder con un «qué bien», pero con cara pensativa. Dejar un silencio después. Si él pregunta «¿qué pasa?», decir «nada, no, solo pensé en algo». La duda es más fuerte que la acusación. Él empezará a buscar defectos por sí solo.
Gabriel leyó lo que escribió. Por un instante, un destello de lucidez pasó por su mente. Esto era feo. Era manipulación. Pero fue rápidamente ahogado por la imagen mental de Renato y Elena riendo juntos, por la sensación del vacío en la cancha, por la voz de su tío diciendo: «Ella me hace sentir vivo». El miedo era un combustible más fuerte que la moral. Guardó el archivo con un nombre cifrado. Era solo un plan de contingencia, se convenció. Una forma de proteger lo que era de ellos. No estaba hiriendo a nadie, solo estaba garantizando que las cosas no cambiaran. Era un acto de preservación, de amor, al menos. Así necesitaba creer para poder dormir por la noche. Mientras Gabriel tramaba su defensa, Renato estaba sentado en un sillón de tela beige, en el consultorio de la DGCRA. Elisa era su cuarta sesión. La etiqueta en la puerta decía psicóloga clínica. Para Renato, aquella sala silenciosa, con libros en la estantería y un cuadro abstracto en la pared, era como una cámara de descompresión para el alma. «Hoy llegaste pareciendo cargar un piano en la espalda, Renato», observó la terapeuta, con su voz calmada. Él rió, un sonido seco. «Es Gabriel, y Elena, y Marina, es todo». Empezó a hablar, y las palabras salieron como un dique que se rompe. Habló de la culpa que cargaba desde la noche del atraco. Cómo, siendo policía, creyó que podría haber hecho algo diferente. Cómo el olor del hospital aún lo visitaba en sueños. Cómo hacerse cargo de Gabriel fue la única forma de darle algún sentido a aquella muerte, de canalizar un dolor insoportable en una misión noble. Me convertí en su guardián, y un buen guardián no tiene vida propia, no se distrae. Su vida es lo que guarda. Y cuando conociste a Elena, ¿qué pasó con ese guardián?, preguntó la dogra Elisa. Renato cerró los ojos. Él flaqueó. Sintió una grieta en la armadura, un rayo de sol caliente donde antes solo había el frío del deber, y se aterrorizó. Porque si al guardián le gusta el sol, si se detiene a sentir el calor en la piel, ¿quién protege el tesoro? Abrió los ojos llenos de lágrimas. Gabriel es mi tesoro, doctora. Pero a veces siento que lo he convertido también en mi celda, y que cualquier llave que aparezca, aunque sea para liberarme, parece una amenaza para él. Es un lío tremendo. La terapeuta anotó algo. Renato, vamos a nombrar algunas cosas. Primero, culpa. Tú no eres culpable de la muerte de Marina. Eras un esposo, no un superhéroe. Segundo, lealtad. Ser leal a Gabriel no significa anularse, significa mostrarle, a través del ejemplo, cómo se vive una vida plena, incluso con pérdidas. ¿Qué temes que pase si eres feliz? La pregunta flotó en el aire. Renato tardó un tiempo en responder, la voz casi un susurro. Temo que él crea que ya no lo quiero, que Marina, que ella murió por algo sin importancia, ya que puedo reemplazarla tan fácil. Temo estar siendo desleal con los dos, y al final perder a los dos. La sesión continuó, explorando esa red de lealtades conflictivas. Al salir, Renato se sintió más claro, pero también más vulnerable. Ladrá. Elisa había plantado una semilla poderosa. Tal vez, Renato, la mayor protección que puedas darle a Gabriel no sea un escudo, sino un ejemplo. El ejemplo de un hombre que, aún herido, tiene el coraje de intentar ser feliz de nuevo. La idea era hermosa y aterradora. Condujo a casa pensando en cómo comenzar ese diálogo con Gabriel. Poco sabía él que el chico ya no estaba en el lugar del diálogo. Estaba en el lugar de la guerra silenciosa. El plan de Gabriel salió del papel. La fatiga estratégica se manifestó en bostezos perfectamente cronometrados durante las cenas. La nostalgia selectiva surgía en comentarios como: «Uf, hace tiempo que no vemos esa película de zombies. ¿Tío?
justo cuando Renato mencionaba que a Elena le gustaba el cine francés. El sabotaje suave era el más frecuente. Un día, Renato llegó animado. Elena va a traer una tarta de limón mañana. Sabe hacer esa con merengue. Gabriel, mientras jugaba en el celular, murmuró: «Qué bien. Doña Celina también hacía. ¿Te acuerdas? Solo que la de ella era más cremosa». Una comparación sutil, aparentemente inocente, pero que establecía un patrón. Lo familiar es mejor. La casa se transformó en un campo de batalla sutil. Renato, ya sensible y lleno de dudas, comenzó a absorber los mensajes. Canceló un paseo en el parque con Elena porque Gabriel dijo que tenía un dolor de cabeza leve, pero molesto. Aplazó una ida al cine porque el chico, de repente, necesitó ayuda urgente en un trabajo de historia que, al final, era sencillo. Cada vez que Renato miraba su teléfono y sonreía con un mensaje de Elena, Gabriel soltaba un suspiro o hacía una pregunta sobre cuentas, sobre la escuela, sobre cualquier cosa que exigiera atención inmediata. Renato sentía que la armadura del guardián se reforzaba, pieza por pieza, por las propias manos del niño que había jurado proteger. Lo estaban arrastrando de vuelta a la fortaleza, y un cansancio diferente empezó a instalarse. No era el cansancio físico del trabajo, sino la carga psicológica de sentir dos fuerzas opuestas desgarrándolo. El leve tirón hacia la luz, representado por Elena y su propia terapia, y el fuerte tirón, desesperado, hacia la oscuridad familiar del duelo compartido, representado por Gabriel. La casa, otrora un refugio, ahora era el propio frente de batalla. Y la tensión era un tercer habitante, sentado a la mesa del comedor, respirando el mismo aire cargado. El punto culminante llegó de una forma que ni siquiera el manual de la desesperación había previsto con tanta precisión. Fue un día en que Elena se quedó con Gabriel una tarde, mientras Renato resolvía un asunto extra en el trabajo. La tarea era simple. Gabriel necesitaba grabar un video corto para un trabajo de lengua, declamando un poema. Estaba bloqueado, irritado. Elena, con su paciencia pedagógica, intentó ayudarlo. «Vamos otra vez, Gabriel. Respira. Eres solo tú y las palabras. Olvídate de la cámara». Él repitió, mecánico. «Otra vez». Ella orientó, firme. «Esta vez, siente lo que estás diciendo». Su frustración se desbordó. «Yo no siento poesía, profesora. Solo quiero terminar esto». Su voz fue áspera, cargada de una rabia que no era solo por la tarea. Elena mantuvo la calma, pero su voz tomó una firmeza profesional, la misma que usaba para contener a una clase ruidosa. «Gabriel, la tarea es esta. Puedes hacerla con rabia y mal, o puedes respirar hondo y hacerla bien. La elección es tuya, pero no voy a aceptar mala voluntad. ¿Entendido?». Era justo. Era lo que cualquier profesor o responsable diría, y ella tenía razón. Pero en la mente de Gabriel, aquella firmeza, aquel entendido, al final fue la chispa. Terminó el video fingiendo cooperar. Cuando Elena fue a la cocina por un vaso de agua, él actuó rápido. Abrió una aplicación de edición sencilla en el celular, cortó el principio y el final de su intervención, aisló el fragmento. «No voy a aceptar mala voluntad». «Entendido». Aplicó un filtro que oscureció ligeramente la imagen, dando un tono más sombrío a su rostro, y aumentó ligeramente el volumen y los graves de la voz, haciéndola más áspera, casi amenazante. Lo que era firmeza pedagógica sonó en la edición como una reprimenda fría y hostil. Esa noche, cuando Renato llegó, exhausto, Gabriel lo esperaba en la sala. «Tío, necesito mostrarte algo». Parecía afectado, genuinamente. «Fue hoy, con Elena. No quería preocuparte, pero...». Le pasó el celular. Renato presionó play. Los 10 segundos editados pasaron. Vio la expresión seria de Elena,
Escuchó la voz distorsionada, autoritaria, y algo dentro de él se derrumbó. No fue solo por Gabriel, fue por todo. Fue por la voz de un ladrón gritando años atrás, por la sensación de impotencia, por la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca más dejar que alguien bajo su cuidado fuera amenazado, intimidado. Elena, en su mente ya fragilizada por la duda y la culpa, se transformó instantáneamente en la encarnación del peligro. El guardián despertó con furia y pavor. «¿Qué fue esto?», preguntó, la voz trémula de ira contenida. «Nada, tío. Solo estaba de mal humor, creo», susurró Gabriel, bajando la cabeza, mezclando mentira y verdad en un gesto de falsa sumisión. Renato no dijo nada más. Cerró la mano alrededor del celular como si fuera a aplastarlo. La línea había sido cruzada y la Guerra Fría estaba a punto de volverse muy, muy caliente. Elena vino al día siguiente, como acordado, para ayudarlo a elegir un regalo para doña Celina. Tocó el timbre con la suavidad de siempre. Renato abrió la puerta. Su expresión no era de acogida, era un muro. «Renato, ¿todo bien? Pareces…», comenzó ella, su sonrisa desvaneciéndose al ver la frialdad en él. «Necesitamos hablar», cortó él, la voz metálica. La hizo pasar, pero no la llevó a la sala. Se quedaron en el pasillo de entrada, un espacio incómodo de visitas no deseadas. «Es sobre Gabriel», comenzó Renato, evitando su mirada. «Sobre lo que pasó ayer». Elena frunció el ceño, confundida. «¿El trabajo de lengua? ¿Lo entregó? ¿Lo hizo bien al final?» «No estoy hablando del trabajo», lo interrumpió, la voz subiendo un tono. «Estoy hablando de la forma en que lo trataste. La voz dura, la intimidación». Elena quedó pasmada. «¿Intimidación? Renato, ¿de qué estás hablando?» «Yo lo orienté, como hago con cualquier alumno. Estaba frustrado, fui firme, pero no dura». Renato sacó el celular del bolsillo y reprodujo el video editado. El fragmento corto y sombrío resonó en el pasillo. Elena lo vio. Sus ojos se abrieron de incredulidad. Eso está recortado, está editado. El contexto es que mi sobrino llegó a casa temblando», estalló Renato, finalmente perdiendo el control. Todo el miedo, la culpa, la presión de los meses encontraron una salida. «El contexto es que te abrí mi casa, mi vida, y tú tratas a la persona más importante de mi mundo con ese desdén. Yo sabía que era demasiado pronto, yo sabía que no podía confiar». Las palabras salieron como cuchillos. «¿Desdén?» Elena estaba conmocionada, pero una dignidad herida surgió en su rostro. «Renato, me estás juzgando por un video de 10 segundos, claramente manipulado. No me conoces en absoluto si crees que yo sería capaz de eso, y no conoces a tu propio sobrino si no ves lo que está pasando aquí». Respiró hondo, las lágrimas brillando, pero sin caer. «Yo me importaba por ti, por los dos, pero no voy a quedarme aquí para ser el chivo expiatorio de los fantasmas de ustedes». Tomó su bolso. «Cuando decidas ver la verdad, ya sabes dónde encontrarme. Pero hasta entonces, no me busques». Salió. La puerta se cerró con un clic suave que para Renato sonó como un trueno. En lo alto de la escalera, Gabriel había presenciado todo. El alivio inicial de verla irse dio paso a un frío repentino. Nunca había visto a su tío de esa manera, destruido, vacío. Renato se deslizó por la espalda de la puerta hasta el suelo, escondiendo el rostro en sus manos. No era la ira que Gabriel esperaba. Era una desesperación silenciosa y profunda. El plan había funcionado a la perfección y por primera vez Gabriel entendió con un escalofrío en la espalda que ganar esa batalla significaba destruir al mismo hombre que intentaba retener. Había abierto la caja de Pandora de las heridas de su tío y ahora no sabía cómo cerrarla.
La noche cayó sobre la casa como un manto de plomo. Renato no salió del sofá de la sala, no cenó, no encendió la tele. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando las fotos en la estantería. Él y Marina en la playa, él sosteniendo a un Gabriel pequeño sobre sus hombros. La foto de los tres, él, Marina y el hermano de Gabriel, el padre del niño. Una familia despedazada. La mentira del video se disolvió rápidamente en su mente. En el frío de la soledad, tras la explosión, la lógica regresó. Sabía, en el fondo, que Elena no era eso. La claridad llegó demasiado tarde, acompañada de una vergüenza abrumadora. Había hecho con ella lo que más temía, juzgó sin entender, atacó por miedo. Repitió, en una escala menor, el mismo patrón de culpa y autopunición que cargaba desde la muerte de Marina. No era el guardián, era el prisionero, y había convertido a Elena en una nueva guardiana a la que había fallado. Mientras tanto, en su habitación, Gabriel enfrentaba sus propios demonios. La mirada destrozada de su tío lo perseguía. Tomó su celular y vio el video original, el completo. La voz calmada de Elena, su paciencia visible. La verdad era tan obvia, tan diferente de la distorsión que había creado, que le dio náuseas. No estaba protegiendo nada, estaba destruyendo. Destruyendo la oportunidad de felicidad de su tío, destruyendo la confianza que éste tenía en él, quizás incluso destruyendo el propio amor que lo sostenía. Ambos, separados por un pasillo y un océano de silencio, estaban frente al mismo espejo, el de su propia ruina. Renato veía al hombre en que se había convertido, desconfiado, amargado, asustado. Gabriel veía al niño en que se había transformado, manipulador, egoísta, mentiroso. La casa, que antes fuera una fortaleza, ahora era un calabozo que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, de miedo y resentimiento. La única pregunta que flotaba en el aire, no dicha, era: ¿hay arreglo para esto? ¿O el daño era demasiado grande? La mañana llegó gris. Renato aún estaba en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Oyó los pasos vacilantes de Gabriel bajando las escaleras. El chico se detuvo en la entrada de la sala. Sostenía su propio celular con las dos manos, como si fuera una ofrenda o un arma. «Tío», la voz le salió quebrada. Renato lo miró, no con rabia, con una tristeza tan profunda que fue peor que cualquier grito. Gabriel no pudo hablar. En su lugar, caminó hacia la tele, conectó el celular con un cable y, sin decir una palabra, pulsó play. En la pantalla grande, la escena completa se desarrolló. Él bloqueado, Elena orientando con calma, su explosión de frustración, la firmeza profesional de ella, el entendido en contexto completo, seguido de un suspiro y de un «vamos a intentarlo otra vez, tú puedes», que él había cortado. El video verdadero duró 3 minutos. 3 minutos que desmontaron semanas de mentiras. Cuando la pantalla se oscureció, el silencio fue absoluto. Gabriel lloraba silenciosamente, los hombros sacudiéndose. Renato observaba la pantalla negra, procesando. La ira no llegó. Un cansancio infinito tomó su lugar. «¿Por qué, Gabriel?», preguntó la voz ronca por la noche en vela. «¿Por qué hiciste eso?». Fue la pregunta que rompió el dique final. Entre sollozos salió la confesión. Todo. La broma en la cancha, el miedo a ser dejado, la conversación que había escuchado con su abuela, el manual de la desesperación, la envidia, los celos, la sensación agonizante de que, si su tío fuera feliz con otra persona, él, Gabriel, dejaría de existir. Yo solo no quería perderte. Pensé que si ella se quedaba, te olvidarías de mí. Verías que la vida sin mí era más liviana. Eran las palabras crudas de un niño asustado, disfrazado de adolescente. Renato se levantó. Sus pasos resonaron en el piso de madera.
No fue hacia la tele, fue hacia Gabriel, y que, en lugar de una bofetada, un grito o una reprimenda, simplemente lo atrajo hacia un abrazo fuerte, apretado, que sujetaba al niño que temblaba. «Tú nunca, jamás vas a perderme», susurró al oído de Gabriel, su propia voz entrecortada. «Tú eres mi hijo. Eso no cambia. Nunca cambió. Nunca va a cambiar». Y allí, en ese abrazo en medio de la sala desordenada, bajo la luz gris de la mañana, la fortaleza comenzó a deshacerse, no en ruinas, sino en pedazos sueltos que podrían, tal vez, ser reensamblados de una forma nueva. El camino de regreso no fue instantáneo. Renato tuvo que tragarse su orgullo y su vergüenza para llamar a Elena. La conversación fue difícil, llena de pausas y de no sé cómo explicarlo. No la culpó por desconfiar. Le contó sobre el video original, sobre la confesión de Gabriel, sobre sus propias heridas que habían hecho creíble aquella mentira. «No te pedí que entendieras mis fantasmas, y aún así lo intentaste», admitió, «y los usé contra ti. No tengo excusas, solo una petición de perdón, que sé que no merezco». Elena escuchó en silencio. No aceptó volver al día siguiente. El daño necesitaba tiempo, pero sí aceptó encontrarse con ellos, los tres juntos, en un espacio neutral, una cafetería. Fue un encuentro tenso. Gabriel apenas podía mirarla. Fue Renato quien habló primero, asumiendo la responsabilidad que era, de hecho, suya, la del adulto. «Elena, Gabriel tiene algo que decirte». El chico, con los ojos clavados en la taza de chocolate, murmuró un «lo siento» casi inaudible. Elena fue amable, pero no condescendiente. «Gabriel, lo que hiciste me dolió mucho, y le dolió aún más a tu tío. Las mentiras hieren, la manipulación destruye la confianza». Hizo una pausa. «Pero entiendo el miedo. Solo espero que hayas aprendido que hay otras formas de lidiar con él. Fue duro, justo y necesario. No fue un todo perdonado mágico. Fue un punto de partida. La reconstrucción fue interna también». Renato volvió a la terapia, pero esta vez llevó la cuestión del límite. ¿Cómo amar a Gabriel incondicionalmente sin ser rehén de sus miedos? ¿Cómo ser un padre y aún ser un hombre con deseos propios? Gabriel, por su parte, comenzó a frecuentar un grupo de apoyo para adolescentes que sufrieron pérdidas. Escuchar otras historias le hizo ver que su miedo era válido, pero sus acciones no. Aprendió a nombrar la añoranza de su padre, la rabia por el abandono, y a diferenciar eso de su relación con Renato. Poco a poco, la casa fue recuperando su alma. Las cenas volvieron, y a veces Elena era invitada. Doña Celina aparecía más, trayendo el calor práctico que solo una abuela puede traer. Y el mayor símbolo del cambio llegó un sábado. Renato y Elena saldrían a dar un paseo. Antes de salir, Renato miró a Gabriel, buscando la señal de tensión. En su lugar, el chico, que estaba en el sofá viendo un partido, miró hacia atrás y dijo: «Vayan y tráiganme un pedazo de esa tarta de chocolate de la panadería, si se acuerdan». Era una frase banal, pero cargada de un nuevo significado. «Yo estoy bien, puedes irte, confío en que volverás». Renato sonrió, una sonrisa ligera, sin el peso de meses. Trato hecho. Y así llegamos al final de este viaje. Pero es un final que, en realidad, es un nuevo comienzo. La historia de Gabriel y Renato no es sobre un villano y un héroe. Es sobre dos personas heridas, atrapadas en una danza de miedo y protección que casi las asfixia. Es sobre cómo el amor, cuando se contamina con el terror a la pérdida, puede volverse tóxico. Y, lo más importante, es sobre el coraje necesario para mirar al espejo, ver el daño que causamos y tener la humildad de empezar a repararlo. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras relaciones, actuamos como Gabriel?
Creamos pequeñas manipulaciones, probamos límites, exigimos pruebas de amor a través de celos o chantajes emocionales disfrazados de necesidad. ¿Y cuántas veces, como Renato, nos anulamos tanto por amor al otro que nos olvidamos de quiénes somos, hasta que una explosión inevitable ocurre? El gran aprendizaje aquí es que el amor saludable necesita de dos pilares igualmente fuertes: pertenencia y libertad. La pertenencia es la certeza de que tienes un lugar inquebrantable en el corazón del otro. La libertad es el permiso para que el otro y tú mismo crezcan, respiren y se renueven fuera de ese núcleo. Uno no existe sin el otro. La pertenencia sin libertad es una prisión. La libertad sin pertenencia es un desamparo. Gabriel necesitó aprender que amar a Renato significaba darle la libertad de ser feliz, confiando en que su lugar estaba seguro. Renato necesitó aprender que amar a Gabriel significaba darle el ejemplo de un hombre íntegro, no de un mártir, fortaleciendo así la pertenencia del chico al mostrarle que la vida puede seguir, buena y digna, incluso tras la pérdida. ¿Y tú? ¿Qué pilar está más débil en tus lazos? ¿El de la libertad o el de la pertenencia? Reflexiona. Mira hacia tus miedos. Conversa. Pide perdón. Ofrece acogida. La reconstrucción siempre es posible, pero comienza con la decisión valiente de desmontar, ladrillo a ladrillo, las paredes que nosotros mismos construimos con las mejores y más asustadas intenciones. La vida es una serie de recomienzos. La belleza está no en evitar las caídas, sino en aprender a levantarse de la mano de aquellos que realmente importan. Como Gabriel y Renato, tú también puedes transformar tu cicatriz en punto de costura, uniendo pedazos en un todo más fuerte y más sabio.